Sí, en realidad, aparte de jubilado, la militancia mía es alrededor de las organizaciones de jubilados. Particularmente yo estoy en una agrupación que se llama Jubilados Insurgentes, que nos juntamos todos los miércoles junto con la mesa y otras agrupaciones en el anexo del Congreso, en la puerta del anexo del Congreso, ahí sobre Rivadavia, todos los miércoles a las 3 de la tarde. Sí, te estaba comentando por fuera que estamos en una situación muy crítica para los trabajadores en general y en particular para los jubilados. Es una situación desastrosa, ¿no? La inflación se ha desbocado. Este último mes está en el 7,7%, pero en realidad es mucho más, porque los jubilados, y en particular, no los jubilados, pero los trabajadores en general gastan su salario en alimentos, y los alimentos se han disparado. Es tremendo. Yo justamente quería hablar de un problema muy concreto, que es con Macri. Toda la campaña electoral del Frente de Todos fue: Macri hundió el salario, perdimos el 20%, y Alberto prometió que ese 20% que habíamos perdido lo íbamos a recuperar en su gobierno. Y eso no fue así. Peor aún, todavía perdimos el 18% más, es decir, hay que agregarle al 20% que habíamos perdido con Macri un 18% más hasta ahora. Entonces, los jubilados ya estamos en una situación de miseria y de indigencia, no solamente de miseria. Yo te recuerdo lo que te decía la semana pasada. Según la Defensoría de la Tercera Edad de Cava, de la capital, la canasta básica de las personas mayores en las zonas urbanas, que hacen ellos un relevamiento, es de el 202.064 pesos mensuales, que se va fundamentalmente en alimentos y vivienda, gastos de vivienda. Pero el haber mínimo que tenemos los jubilados de bolsillo es el 57.000 pesos, y un bono que para este trimestre es de 15.000 pesos. Y después están las pensiones y todo eso. Es decir, hay una situación de indigencia ya, no es solamente un problema de miseria, ¿no? En esa canasta, sí. Discúlpame, ¿no entran los medicamentos? No, pero que los medicamentos, sí, también están los medicamentos. Lo que pasa es que una parte ínfima de los medicamentos, eso también hay que aclararlo, es gratuita, porque son las enfermedades crónicas, digámoslo así. Pero el jubilado gasta un montón de otros medicamentos que no son por enfermedades crónicas, sino por una gripe o por problemas que tenemos todos los viejos, y algún tipo de achaque, y eso no está contemplado. Si no te receta el médico como una enfermedad crónica, difícilmente consigas el medicamento gratuitamente. O sea que a eso, por eso hay que agregarle a los gastos de vivienda y alimentos también los medicamentos que no están incluidos en la gratuidad que tiene PAMI, ¿no? Es decir, es terrible esto. Digo, porque ya estamos en una situación muy... Y se da en un marco del que no solamente los jubilados estamos mal, digo, porque esto es una cuestión más general de todos los trabajadores, sobre todo el problema de los ocupados, los que trabajan por un plan. Estábamos charlando ayer, nosotros como jubilados insurgentes estuvimos acompañando a los movimientos sociales desde el puente de Peyrredón hasta la Plaza de Mayo para el acampe, porque nosotros opinamos que tanto la pelea de los trabajadores en general, la pelea de los movimientos sociales es también nuestra pelea, y es también la pelea de ellos, porque hay una cuestión que es que con todo el trabajo informal que hay hoy día, justamente lo que es ANSES ha perdido un montón de aportes que en realidad por el trabajo informal es el dinero que se quedan las patronales, tanto el Estado como los empresarios privados. Nosotros con nuestro trabajo hacemos nuestro aporte, y los empresarios y las patronales
también el Estado se queda con esos aportes. Nos obligan mejor dicho, hacen un fraude laboral, porque en algunos casos están los contratos donde uno tiene que pagar un monotributo, como si fuéramos trabajadores independientes, y eso es falso, es un verdadero fraude laboral, porque el trabajador hace un trabajo no temporal, sino al cortar pasto en una plaza, al hacer limpieza, hacer distintas tareas que los han contratado y los obligan a pagar monotributo. Ese es un trabajo que no es temporal, sino que es un trabajo que hacían antes los trabajadores municipales o los trabajadores estatales. Tengo una pregunta, Víctor, tengo una pregunta. Sí. Los jubilados, vos en tu caso, sos trabajador jubilado, ¿no? Sí. Yo soy trabajador metalúrgico durante muchos años. ¿Y la CGT dónde está? Bueno, esa siempre es una... todo esto que yo te estoy comentando de la situación de los trabajadores que trabajan en blanco, de los trabajadores desocupados y que están en los movimientos sociales y que cobran un plan, y los jubilados. Todo esto, de esta situación, no podría estar sucediendo sin la complicidad de las centrales sindicales, de los dirigentes sindicales, que justamente anoche estaban haciendo declaraciones que están alarmados por la descomposición social del país, como si ellos estuvieran mirando desde la tribuna, ¿no? Ellos son un factor determinante para la situación por la que nosotros estamos pasando, de todos los trabajadores, no solamente los jubilados. Y justamente ahora nos hablan de que van a pelear por un consenso entre trabajadores, gobierno y patronales, y eso es una historia vieja. Los que nosotros justamente los jubilados nos acordamos de los pactos sociales, de los acuerdos sociales que han hecho los distintos gobiernos, que nos llevan justamente a que seamos siempre los trabajadores los que pagamos los platos rotos, porque se congelan los salarios, pero los precios nunca se congelan, y justamente siempre estamos corriendo por detrás de la inflación o por detrás de la carestía de la vida, que no nos permite vivir dignamente. Esto ya lo hemos escuchado y vivido mucho ya. ¿Cómo fue ayer? Contame un poquito porque me llamó la atención la unidad de desocupados, jubilados. ¿Había sectores de trabajadores también ahí? ¿Sectores que se están organizando por fuera de la CGT o de organizaciones tradicionales? Mirá, hay un fenómeno, no tiene exactamente que ver con tu pregunta, pero primero hay un fenómeno que es mundial, ¿no? Que es que justamente las organizaciones sindicales cada vez juegan un papel más a favor del régimen, y que no se caiga a la estantería, digámoslo así, que defender los trabajadores, ¿no? Este es un fenómeno mundial y que los trabajadores están descreyendo cada vez más de las organizaciones sindicales, y sobre todo no tanto de la organización sino de los dirigentes, ¿no? Que cada vez juegan para el otro lado del mostrador. Entonces está surgiendo un fenómeno, lo estamos viendo en distintas luchas que se están dando en nuestro país y en otros países como en Chile, como en Perú, y como inclusive en la propia Francia, que los trabajadores se autoorganizan, forman sus propias organizaciones, aunque son para las luchas, ¿no? Para defenderse de los ataques patronales. Y esto es un fenómeno muy interesante que deberíamos ser tenidos en cuenta, porque la verdad necesitamos otro tipo de sindicato y otro tipo de sindicalismo que defienda a los trabajadores, y no estos dirigentes que se sientan en los sillones y en la mesa de los patrones a negociar lo innegociable que es nuestra vida, ¿no?
Sí, y entonces hay ese fenómeno que creo que es importante que los trabajadores empiecen a ver cómo se autoorganizan para dar esta pelea, así como estamos peleando los jubilados, ¿no? Que nos tenemos que ir juntando en agrupaciones, en corrientes políticas o políticas sindicales para enfrentar todos estos problemas. Nosotros como jubilados estuvimos también en la autoconvocatoria por el no pago de la deuda externa hace unos días, el 12 de abril concretamente, porque justamente acá hay un acuerdo tanto de este gobierno, de Macri y demás, por pagar la estafa que es la deuda externa, y los que terminamos pagando somos nosotros los trabajadores, y entonces hay que encarar una lucha de todo el pueblo argentino en contra de esa estafa y por la suspensión inmediata y el no pago de la deuda, porque es una verdadera estafa que condiciona todo. Condiciona absolutamente todo, inclusive el desarrollo industrial de nuestro país, todo lo que signifique soberanía, un desarrollo del país está totalmente condicionado por el pago de la deuda externa, y nos llevan a que están haciendo un saqueo del litio, de los minerales, del agua, del petróleo, de toda nuestra riqueza, justamente para pagar esa deuda. Bien, Víctor, vos recién hablabas de pelea y ya está en el marco de las elecciones, hay peleas entre distintos candidatos, recién hablábamos de Milei y Javier Morales. ¿Algunos de esos candidatos, algunos de esos frentes, tienen algún programa específico para los jubilados respecto a las próximas elecciones? Mirá, cuando llegan las elecciones todos hablan de los jubilados. Primero te quiero aclarar que esto es justamente un caballito de batalla de todos los gobiernos y de todas las campañas electorales. Primero te quiero aclarar que hay una política que no es solamente de este gobierno y en este país, sino que hay una política general de que los empresarios a nivel mundial están tratando de recuperar sus ganancias partiendo de la base de hacer trabajar mucho más a los trabajadores y mucho más tiempo. Lo de Francia ahora es un ejemplo de que quieren cambiar o están cambiando los años para poder jubilarse de 62 a 64. En Uruguay también está en marcha un cambio en ese sentido. Acá se habla de lo mismo. Entonces, en general, más bien se ocupan de los jubilados para ver cómo los perjudican. Ahora, nosotros estamos dando una pelea justamente para, primero tienen que cambiar todas estas leyes previsionales, tiene que haber una ley a favor justamente de los trabajadores y una ley previsional que en vez de perjudicarnos nos favorezca. Mirá, nosotros no hemos discutido y no hemos sacado conclusiones de si la izquierda... Nosotros tenemos una postura que queremos llevar a todos los candidatos, por supuesto a la izquierda también. No esperamos que los candidatos de la burguesía nos respondan favorablemente, porque ya sabemos qué es lo que está buscando, pero nosotros queremos discutir esto, que es, primero, no vamos a conseguir una ley si no es a través de la lucha. Y después queremos modificar esta ley que impide la jubilación de todos los trabajadores, porque te obliga a tener 30 años de aporte, y cuando el trabajo es totalmente precarizado en nuestro país. Solo los sectores más antiguos tienen un trabajo estable y trabajo en blanco. Después es un sector minoritario ese, y cada vez más hay trabajo informal. ¿Cómo van a hacer para jubilarse todos estos compañeros que tienen trabajo por 3 meses, trabajo contratado, etcétera, etcétera? Entonces queremos hacer una discusión global con todos, que por eso te hablaba de los movimientos sociales, con los trabajadores en blanco. Queremos hacer este debate y queremos incluir, por supuesto, a la izquierda, a todos, en este debate, para tener una pelea en común, y que más que lo que pueden ser las elecciones, que son una cosa muy coyuntural y que siempre terminan después haciéndonos el cuento de que nos van a resolver los problemas, más que eso nosotros queremos ver cómo podemos unificar a todos los trabajadores en esta pelea.
no solo el de la jubilación, sino del salario y del trabajo. Entonces esa es una pelea que nosotros estamos planteándole justamente a todos los trabajadores y a todas las organizaciones políticas y sociales. Si me hablas de candidatos, yo no te puedo hablar de algo que no hemos conversado nosotros, ¿no? Pero te hablo que esta es nuestra postura, ¿no? Cuando vengan las elecciones después tomaremos alguna decisión, pero hoy por hoy lo que estamos planteando es la lucha. Y la lucha es en la calle, organizándonos, haciendo un debate también, por supuesto, pero es salir a pelear, no queda otra. Ahí ya me queda una pregunta filosófica, porque ¿por dónde se empieza? ¿Por el debate o por la lucha? Porque la lucha, los que están siempre ahí y como separados del resto de la población. No se trata primero de debatir, de concientizar, para, no sé, para meternos, para darnos cuenta de lo que está pasando, porque aparentemente, y más ahora cuando vienen las elecciones, pareciera que la salida son las elecciones y vos dijiste bien que eso es coyuntural. Claro. Mirá, hoy por hoy están los problemas por delante, ¿no es cierto? El problema del salario, el problema de la inflación, el problema del trabajo, por decir 2 o 3 cosas fundamentales, son bastante claras, digamos. Por supuesto hay que hacer un debate para ir mucho más allá de los problemas que pueden ser, ya no son coyunturales, son estructurales en nuestro país. Entonces sí hay que hacer un debate, pero tenemos que debatir en la medida que vamos luchando y en la medida que vamos avanzando en esa lucha. Por ejemplo, mirá, los trabajadores franceses pusieron sobre el tapete, frente al ataque del gobierno de Macron, el problema de la lucha, porque no hay que aceptar prolongar la edad para jubilarse. Bueno, eso provocó una lucha generalizada, pero también pone en debate ahora cómo se continúa. Porque si no hay, en este caso, una huelga general que paraliza el país para derrotar la política de Macron, no va a avanzar. Bueno, en nuestro país va pasando lo mismo. Los gobiernos no entienden razones si no son con lucha. Entonces, si no derrotamos la política que significa pagar la deuda externa, por ejemplo, que todo en nuestro país particularmente, todo gira alrededor de eso, y bueno, ese es el debate que hay que hacer. Ese es el debate que hay que hacer, pero en la medida que salgamos a la calle a pelear, porque si no es un debate de los escritorios, es un debate que hacemos a puertas cerradas o inclusive de cara al pueblo, pero es solamente el debate. El debate tiene que ir acompañado de la lucha y la lucha tiene que ir acompañado del debate. No es una cosa o la otra, son las dos cosas. Bien, muy claro, Víctor, se entendió. Entonces son 10:56 ya de la mañana, ¿te parece que vayamos cerrando? Si tenés algo más que agregar. Sí, solo una cosita, yo te voy a reiterar solamente una de las cuestiones que para nosotros son clave y que nosotros como jubilados insurgentes estamos empezando a hacer, recién estamos empezando a hacer, que sí es abrir un debate mientras acompañamos la lucha de los movimientos sociales. Sí queremos hacer un debate al interior de los movimientos sociales, justamente en la necesidad de tomar la pelea por el salario en blanco de los trabajos dignos que ya están haciendo, que no nos cambien el concepto del trabajo, porque trabajo digno es aquel que es trabajo necesario, y por lo tanto si hay un trabajo necesario tiene que haber un salario en blanco, y entonces esa es una pelea que estamos dando por supuesto, el trabajo en blanco, el salario en blanco, los trabajos tienen que ser no contratados, sino que tienen que ser el contrato indefinido como fue siempre. Tenemos que pelear para que podamos trabajar todos, es decir, hay que reducir la jornada laboral para que podamos trabajar todos, y estos son los debates que estamos haciendo con los movimientos sociales, en la medida que también los acompañamos en la lucha y queremos que ellos nos acompañen en nuestra lucha.